AFESA es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. Y amablemente nos está esperando su presidente, Daniel Pedro Rodríguez Vázquez. Daniel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bien y agradecido por vuestra llamada. ¿Me permites que te tutee, Daniel? Sí, perfecto. Mucho más. Daniel, Mucho mejor. ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la salud mental? Vamos por el estigma, clarísimamente. La sociedad, las familias se sienten muy estigmatizadas, ¿no? Y porque la sociedad te mete en un reto, ¿no? Ha sido un tema... Mira, una de las cosas positivas de la COVID es que todos hemos empezado a hablar de la salud mental porque hemos visto que en cualquier momento podemos sufrir una de estas enfermedades, ¿no? Y antes la veíamos más lejano y desde luego tiene muchas cosas negativas esta pandemia, pero nos gusta, y a mí sobre todo cuando hablo de estos temas, recordar, mira, una cosa buena. Si todos hablamos de ello, seguro que poco a poco vamos a acabar con ese estigma que nos pesa muchísimo, ¿no? Desgraciadamente, los familiares que pues tenéis que sobrevivir permanentemente o convivir, por llamarlo de alguna manera más correcta, con la salud mental, ¿se sigue la necesidad de tener que ocultarlo, Daniel? Sí, hace tiempo, cada vez menos porque sobre todo en situaciones que yo llamo de normalidad, ¿no? Porque es que las familias han tenido o hemos tenido que sufrir hace 30 años aproximadamente la reforma sanitaria, el cierre de los hospitales psiquiátricos y hemos tenido que convivir que queda mejor que sobrevivir, pero también estamos sobreviviendo porque somos cuidadores no formales, ¿no? Entonces, nadie nos ha apoyado en ese momento, nos dio herramientas para sacar adelante a nuestros familiares y eso hace que cuando vienen los problemas, pues claro que la familia se siente muy mal, ¿no? Porque hay situaciones muy complicadas. Es verdad que cada vez son menos, ¿no? Pero sí esas situaciones limitan mucho el que lo exteriorices, ¿no? Porque lo ideal en estos casos, mi experiencia me dice que cuanto más la sociedad, los vecinos, todos sepan de la situación, es más en beneficio del paciente y de la propia familia, porque a veces uno no ve la situación que se puede estar dando y el entorno lo ve más fácilmente, ¿no? Daniel, me hablabas de que los familiares os convertís en personal no formales, pero también no formados. O sea, que os tenéis que enfrentar muchas veces a un asunto que os puede dar incluso hasta vértigo, ¿no? Normal, pues, como pueden entender los oyentes, de repente entras en una consulta y te dicen una esquizofrenia, un bipolar, estamos hablando de trastornos graves, y nadie te dice esto es lo que hay que hacer, ¿no? Al contrario, si estamos hablando de una persona adulta, enseguida la lucha con que si es mayor de edad, nadie escucha a los familiares, pasamos todos una penuria al principio tremenda. Luego es verdad que con el tiempo encontramos cauces, ¿no? Pero siempre buscados a través nuestra, es decir, como la creación. Fija que los oyentes tienen que conocer que esta asociación nació porque dos madres coraje decidieron que unirse porque tenían un hijo y una hija con problemas de salud mental y se cerraba el Hospital Psiquiátrico de Asturias. Y por lo tanto, a partir de ese momento, es decir, con algún psiquiatra, en este caso quiero recordar a ya fallecido a Pepe García, que les ayudó muchísimo y ellas siempre recuerdan ese momento. Pero insisto, lo vivimos ahora, en el comienzo lo vivimos. De hecho, nosotros tenemos una escuela de familias para ayudar a los nuevos, iba a decir socios, no, a las nuevas personas que se encuentran con este problema, porque la medicina se dedica al paciente, pero no al que está a su alrededor, que en este caso es muy necesario, ¿no? ¿Consideras oportuno que divulguemos en este programa que las personas que tienen algún familiar con alguna enfermedad o algún trastorno mental, que por favor pidan ayuda? Totalmente, que no se queden con ello porque acaba quemando, por decir la palabra de moda que siempre se usa, quemando tanto al que está en el entorno como al propio paciente, ¿no? Entonces, nosotros desde luego estamos siempre a disposición, no pedimos a nadie carné de socio
ante una situación como esta, lo primero intentamos ayudar. Estamos en las 8 áreas sanitarias de Asturias y a disposición con nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos y terapeutas, ¿no? En el caso sanitario y en el caso, lógicamente, tengo que preguntártelo por fuerza mayor, ¿hay sensibilidad con las enfermedades mentales? ¿Nuestro sistema está preparado para atender este tipo de situaciones que padecéis las familias? Rotundamente no, por una razón sencilla, ¿no? Es decir, somos la última parte de la medicina, ¿no? Y estamos siempre en lo último, es decir, somos los pobres de la atención, ¿no? De hecho, pues, estaba el tema de la psiquiatría ya antes del cierre del hospital psiquiátrico, y ahora está muy lejos, ¿eh? Hay algunas áreas que ni forman parte del propio sistema sanitario, ¿no? Entonces, es decir, está dentro del sistema sanitario, pero no tiene el mismo nivel que otras patologías que todos conocemos y que tampoco vamos a entrar en este momento a enfrentarnos a ninguna patología, porque es necesario que todas tengan la atención necesaria, ¿no? Por lo tanto, sí que nos sentimos como los últimos, ¿no? Es de lo último que se habla siempre, de salud mental, cuando sería la parte, digamos, prioritaria, porque eso forma parte de la salud integral, ¿no? Me imagino que uno de los grandes dolores que podéis padecer los familiares es a veces la exclusión, por no decir la incomprensión, que sería lo más adecuado, por parte de la administración, ¿no? Sí, la administración, porque, a ver, estamos como comenzando en todo, ¿no? Es decir, es verdad que se nos presentan planes que en teoría nadie puede decir que esos planes son negativos, pero igual hay que centrarse más en la cercanía, en la proximidad, en colaborar, en escuchar a las familias, a los pacientes, a las familias, y por lo tanto estamos en una situación en este momento con una falta de profesionales, es decir, hay escasez de psiquiatras, hay en este momento, hasta me atrevería a decir, falta de plazas, no digo tanto escasez de titulados, falta de plazas de psicólogos clínicos que necesitamos, y cómo no, de terapeutas también, porque hay que introducirlos, incluirlos. Ayer en unas charlas que hemos tenido en otro medio, les decía yo, hay que reeducar, resetear, volver a introducirlos en la sociedad, porque al final lo que buscamos es que sean ciudadanos de pleno derecho, ¿eh? Tenemos también que decir, en este caso, Daniel, que estamos en Asturias con cifras muy alarmantes de procesos y cada vez más jóvenes de intentos de suicidios. Debía ser algo que nuestra administración, y no es una crítica para nada, simplemente es una llamada de atención, debería de fijarse que hay un problema que está proliferando alarmantemente y exponencialmente, ¿no? Sí, el tema del suicidio aquí es un tema muy preocupante. De hecho, hay un programa de aplicar exclusivamente al suicidio, y estamos a la espera, estamos demandando constantemente en todos los ámbitos que nos digan qué ha pasado. Ese programa, ese estudio, qué se detecta, qué hace, por qué ocurre, ¿no? Porque estamos preocupados, a veces se nos pregunta, ¿y por qué pasa esto aquí? No tenemos la certeza de si somos una zona muy especial. Lo que está claro es que sucede y que se tienen que poner medios para conseguir bajar ese nivel, y debería formar parte de cualquier plan de salud mental, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Pero yo no considero, las cosas que estamos diciendo de estos temas no se deben considerar como críticas, sino se deben considerar como apuestas y mensajes para ir mejorando entre todos, porque nadie tiene la varita mágica de resolver el problema, porque insisto que esto no es una patología al uso, donde fíjense los oyentes que muchas veces luchamos contra el propio paciente, que primero no se siente enfermo, no quiere tratamiento, no quiere asistir, no quiere ir al psiquiatra. Por lo tanto, aquí los elementos que hay que aplicar tienen que ser diferentes, totalmente diferentes, ¿eh? Y hay que darle la atención necesaria, a veces en contra de su propia idea, ¿no? Porque cuesta mucho.
también a la familia, ¿eh? La familia le cuesta mucho asumir que se encuentra con una enfermedad grave mental, porque no es fácil, ¿no? Porque la situación a veces está como muy camuflada y no se puede detectar tan fácilmente, ¿no? Qué error tan grande, Daniel, es pasar vergüenza por acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo decía antes que no importa, en este momento yo creo que es una de las ventajas el trasladarlo a la sociedad. Decía, a mí en algunos casos cuando empiezas a hablar así en público, dicen, bueno, ¿cómo hablas de mi caso o de otros casos, no? Pues yo creo que eso es positivo, porque lo hemos notado en este momento con las intervenciones de algunos personajes famosos que han hablado, ¿no? O deportistas o artistas, que creo que es bueno que hablen, porque al final esto llega a cualquiera, no es un tema específico del Fincasa o el que ande por ahí en una circunstancia rara, ¿no? Daniel, ¿somos conscientes, la sociedad, de la pelea diaria que tenéis las personas que tenéis que conllevar un familiar con enfermedad mental? Yo creo que no es consciente, porque la gente se queda probablemente con la escena, o la apariencia de normalidad, que es verdad que existe. Yo siempre que voy a algún ámbito a hablar en nombre de la asociación, le recuerdo que la mayoría de cuestiones aquí y de miembros de la asociación llevan una vida totalmente normal. Pero cuando tengo una frase que me dicen mis compañeros, habríamos de patentarla, yo digo, cuando rascamos en los individuos, nos encontramos con ese problema. Y claro, tú quieres dar soluciones, porque tú muchas veces se te olvida el trato directo. Mira, estamos luchando mucho fuerte con nuestra gente para que se incorpore al mercado laboral. Y claro, eso es muy difícil, que una persona en una situación con un diagnóstico de trastorno grave de enfermedad mental pueda llevar una vida laboral normal, pero aspiramos por lo menos a incorporarlo poco a poco al trabajo. Entonces, el desgaste es fuerte y se ha visto en muchas familias que han roto, por eso no todo el mundo soporta esa presión tan fuerte de tener a partir de un momento te encuentras con una persona. Hablo de las personas jóvenes, no hablo de los mayores, que también tienen su problema, porque cuando ocurre en un matrimonio, con unos hermanos, entre hermanos, la cosa se complica, pero cuando son jóvenes y a partir de ese momento tienen que llevar una vida dependiente totalmente de sus padres, la cosa tiene una necesidad de apoyo a esos padres, porque te va minando poco a poco, te va minando poco a poco. Les recuerdo que estamos hablando con Daniel Pedro Rodríguez Vázquez, presidente de AFESA, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. Daniel, ¿el miedo y el rechazo puede ser producido por la falta de información? Sí, lo decía por cuando ocurren esos casos tan extremos, ¿no? Que son, muchas veces se ocurre que esa persona pues no ha pasado nunca por consulta, no tiene tratamiento, nadie se ha preocupado. Hablo socialmente, ya no hablo de la familia, que no hablo, es decir, nadie se ha preocupado, porque a veces tienes que estar diciendo, uy, de esta gente que los encuentras por las calles, pues que hay mucha gente así que no ha sido nunca atendida. Pero cuando claro, eso hace que sientas esa situación, ¿no? En algún momento, Daniel, como presidente de AFESA, ¿llegas a sentir impotencia por tener que permanentemente luchar contra las barreras de no querer, de no tener comprensión con los familiares y las personas con este tipo de trastornos? Sí, impotencia la sentimos últimamente en el movimiento de la discapacidad del que formamos parte, ¿no? Nos sentimos a veces poco apoyados globalmente, cuando en realidad es que es muy difícil de explicar esto que voy a decir, porque es que me refiero a los políticos, no a los responsables. Es decir, vamos a ver, si tenemos un apoyo que lo tenemos la mayoría, pero luego la gestión de ese apoyo es tremendo. Tienes que estar constantemente tocando puertas y recordándoles, usted me ha dado una subvención
y estamos a 28 de diciembre del año finalizado, y esa subvención que tenía que ser cobrada en su momento para poder pagar al terapeuta, al psicólogo, a una actividades que estás haciendo con esas personas, no ha llegado. ¿Cómo es posible que no sea así? Porque están presupuestos, ¿no? Y es que te encuentras, ahí sientes mucha impotencia. Y luego cuando el profesional tampoco escucha a la familia, que le estás pidiendo, me refiero, cuando hablo del profesional, hablo del psiquiatra, que al principio, como os decía antes, cuesta mucho. Ahí te sientes impotente. Pero luego te queda una parte positiva, cuando días especiales donde te reúnes con ellos y te empiezan a contar lo que sufrieron, lo que pasaron y lo que están pasando después de que los atendió tanto su psiquiatra como su familia, como un poco la sociedad, los fuimos incluyendo, dices tú, bueno, merece la pena. Yo se lo decía a alguno de nuestros usuarios, que es la palabra que usamos nosotros para no llamar enfermos, y se lo decía cuando celebrábamos el Día de la Salud Mental, ¿no? Y yo, por vosotros merece la pena estar aquí, porque bueno, si no, llega un momento que dices tú, tiras la toalla, pero bueno, no hay que tirar la toalla y hay que seguir adelante. En esto, en cualquier cosa, necesitamos implicarnos socialmente con el resto de ciudadanos, ¿no? En tantos ámbitos como hay, ¿no? Daniel, ¿sufre mucho vuestra sensibilidad cuando lucháis contra la insensibilidad? Sí, de hecho, muchas veces acabamos pasando nosotros también por la consulta de psiquiatría, totalmente. Si conseguimos que alguien que nos esté escuchando acuda a FESA, sería una alegría, ¿no? Totalmente. Y es de agradecer que los medios de comunicación nos abráis las ondas, o en este caso que estamos hablando de ondas, porque es muy importante. Y yo lo que digo siempre en estos casos es, vengan a ver, que nos visiten, tanto ciudadanos normales como gente que está interesada en este tema, porque nos haría mucho bien, ¿no? Sobre todo ayudaría a poco entre todos a bajar y a suprimir el estigma que nos machaca, ¿no? Yo me comprometo contigo, desde Radio Intereconomía, a volver a hablar de la salud mental, a volver a hablar con AFESA, porque me parece que es una labor maravillosa, que tenemos que darle visualización, que tenemos que, entre los dos y entre toda la asociación, me tenéis que ayudar a que el resto de la sociedad comprenda que estamos hablando de enfermedades que no afectan a clases sociales bajas nada más, sino a cualquier clase social, puede ocurrirle en cualquier momento, y que hay un colectivo que está con los brazos abiertos para ayudarles, y sobre todo si conseguimos que la sensibilidad de la administración sea un poco mayor, yo creo que Daniel y yo somos felices, ¿no? Exactamente, sería eso no cuesta dinero, y es de agradecer. Yo quedo a tu disposición para cuando necesites, porque a nosotros nos viene muy bien, ¿no? Yo lo decía, fíjate, aquí llegaba, cada vez que me siento con un político le digo, te voy a proponer algo que no cuesta dinero, ven a vernos. Uh-huh. Y trae la prensa contigo, para que vean lo que hacemos y lo que estamos contribuyendo para ayudar a estas personas, ¿no? Daniel, y eso no cuesta dinero. Daniel, yo de toda la entrevista solo voy a discrepar contigo en una cosa, si me permites la licencia. Sí, perfectamente. A vosotros nos viene bien, a quien nos viene bien es a todos los demás. Conocer, totalmente. Conocer vuestra situación, conocer vuestra asociación, conocer la realidad de muchos hogares, el intentar que la gente pierda la vergüenza, que acuda a personas que por lo menos están en su misma situación, y que entre todos podamos conseguir que tengáis una mejor calidad de vida. Porque que no se nos olvide, Daniel, que esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde está FESA? Estamos en Gijón, estamos en Oviedo, en todas las áreas sanitarias. En todas las áreas sanitarias de Asturias hay una delegación de AFESA que puede atender a cualquiera ciudadano asturiano que pase o nos llame.
AFESA con F. Si ustedes lo necesitan, por favor, no lo duden. Allí van a encontrar una gente sensible que les va a ayudar a luchar contra la insensibilidad del resto y por lo menos se van a sentir un poquito más cómodos. Dale un abrazo tremendo a la coordinadora Vanessa, que ha sido muy amable con nosotros. Y gente como tú y gente como la asociación AFESA y los familiares la queremos en este programa siempre cerca, Daniel. Muchas gracias a vosotros y le transmito a Vanessa vuestro agradecimiento, y todo el equipo es así, nuestro equipo es así. Volveremos a hablar porque tenemos tú y yo mucha labor que hacer radiofónica y tenemos que concienciar sobre todo de que esto no hay que apartarlo, sino que hay que unirse para mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren desgraciadamente este trastorno y de las personas que están al lado de ellos. Cuídate mucho. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Un placer hablar con vosotros, gracias. Gracias.